En esta oportunidad vamos a ver algunos ejercicios para obtener la región de diferenciabilidad de una función. El primer ejercicio, determinar la región de la función que tenemos ahí presente. Como primer paso para esto, vamos a encontrar el dominio o campo de existencia de la función. Como veo, la función que tengo es un cociente. Por ende, nuestra limitación es que el denominador, o sea, y menos x, debe ser distinto de 0, por lo cual obtengo que las y deben ser distintas de la x. Este es el dominio de la función o campo de existencia, que lo expreso como un conjunto diciendo que son todos los puntos x e y que pertenecen al R2, o sea, al espacio de dos dimensiones, tal que cumplen la condición que los y son distintos de los x. Podemos ver la gráfica de la función, donde ya visualizamos que hay puntos que no me dan valores de la función sobre el y la recta y igual a x de el plano xy igual a 0, o sea, en este plano que es el xy. Veamos la gráfica en el plano del dominio. Como toda gráfica del dominio, es una gráfica en 2D. Esta es la gráfica de la función, está en 3D, y la gráfica del dominio está en el plano, en 2D, porque son los puntos correspondientes a las variables independientes. Ahora vamos como siguiente paso a calcular las derivadas parciales y a obtener su campo de existencia, que es lo que nos dice la condición suficiente de diferenciabilidad. Entonces, primero a la función la voy a expresar para poder derivar en x de una forma más fácil como y menos x a la menos 1. Por ende, su derivada f de x es y sobre y menos x al cuadrado. Nuevamente, si veo el dominio de la derivada, tengo un cociente y la limitación es que el denominador sea distinto de 0. En este caso, y menos x, independientemente de que esté elevado al cuadrado, debe ser distinto de 0. xy pertenece entonces al plano R2 con y distinto de x nuevamente. Ahora veamos la segunda derivada parcial, o sea, f de y. En este caso voy a derivar, como es la función, como un cociente. Entonces tengo la derivada f de y, que la puedo expresar desarrollando el numerador como menos x sobre y menos x al cuadrado. Vuelvo a tener el mismo caso, por ende su dominio es también los puntos x e y que pertenecen al R2 tal que y sea distinto de x. Por lo que veo en el dominio de la f de x y el dominio de la f de y son iguales ambos. Entonces, el dominio de diferenciabilidad de la función es los x e y que pertenecen al R2 tal que los y son distintos de x. En este caso, coincide con el dominio de la función, por lo cual podemos decir que esta función es diferenciable en todo su dominio. Veamos un nuevo ejemplo. Ahora tengo presente esta función donde su operación principal es un logaritmo. Vamos a encontrar el dominio o campo de existencia de esa función. Como es
logaritmo sabemos que el argumento del logaritmo, o sea 2x menos más y cuadrado, debe ser mayor que 0. Por lo cual, si yo despejo, ¿qué voy a tener? X mayor que menos y cuadrado sobre 2. Entonces, el dominio de la función son los x e y que pertenecen al R2 tal que cumplen la condición que x es mayor a menos y cuadrado sobre 2. Veamos esto en sus gráficas. Esta es la gráfica de la función. Ya nos da una pauta que no tiene dominio, o sea, no tiene sombra sobre la región que abarca esta parábola que vemos en la gráfica, que justamente si yo comparo con la condición de dominio es la parábola que tengo en la condición. Veamos su gráfica. Ahí la tenemos. Y como el signo es mayor, el borde de la parábola es punteado. Y el dominio son todo lo que tengo en celeste graficado. No incluye el interior, podemos decir, de esta parábola. Lo mismo lo vemos en sus gráficas. Ahora, derivemos aplicando la condición suficiente de diferenciabilidad. El f de x va a ser 1 sobre el argumento del logaritmo por la derivada del argumento, que en este caso va a ser 2. ¿Cuál es su dominio? La operación principal que tengo es un cociente, por ende 2x más y cuadrado debe ser distinto de 0. Tengo la condición que x es distinto de y cuadrado sobre 2. Ese es el dominio de f de x. Todos los x e y que pertenecen al R2 tal que x sea distinto de y cuadrado sobre 2. El f de y llegó a esto. Vuelvo a presentar la misma condición al tener un cociente 2x más y cuadrado distinto de 0. Entonces, también el dominio de la derivada parcial en y es el que estoy expresando. O sea que me está hablando que el dominio de diferenciabilidad de la función, de acuerdo a estos dos dominios, que son similares, es solamente los puntos distintos de esta parábola que están incluidos de todo el plano. Pero si pienso lo que vimos antes en el dominio de la función, no es todo el R2, sino está excluido, el interior de la parábola. Esta región en blanco no pertenece al dominio. Entonces, es más restrictivo el dominio de la función, es más chico, que el dominio que me dan las derivadas, que solamente está excluyendo la ecuación de la parábola, los puntos que pertenecen a la parábola. Por ende, adopto siempre el dominio más restrictivo, entonces el dominio de diferenciabilidad de f es el dominio de ella que es más restrictivo, o sea, los x mayores que menos y cuadrado sobre 2. En todos estos estoy viendo que no he expresado el signo menos. Siempre se elige de estos dominios el más restrictivo para dar el dominio de diferenciabilidad de la función, comparando los dominios de las derivadas parciales y el dominio de la función. Veamos un último ejercicio. En este caso tengo esa función y vamos a proceder exactamente igual.
primero encontrando el dominio o campo de existencia de la función. Analizando la función, tengo el seno que no tiene problema en todo el dominio, tanto x como de y. Donde está el problema es en el 1 sobre x, en este cociente. Entonces, debo tener x distinto de 0 para que el cociente sea válido. Por ende, el dominio de la función son los xy pertenecientes al R2, tal que la x es distinto de 0. Veamos la gráfica de la función y ya veo que sobre la x no tengo valores. Si grafico el dominio, lo que me aparece punteado es la x que es distinto. No puedo tomar estos valores. Por ende, es el resto del plano, salvo los puntos ubicados sobre la recta. Vamos ahora al cálculo de las derivadas parciales y la obtención de su dominio. F de x es el coseno de xy por y menos 1 sobre x cuadrado. Vuelvo a tener el mismo situación. El dominio de la f de x son los x e y que pertenecen al R2, tal que en este denominador no sea igual a 0. Entonces, las x distinto de 0. Ahora veamos la f de y. Esa simplemente es la derivada de la f de y. No presenta ninguna dificultad, por ende, el dominio de la f de y es los x e y que pertenecen al R2. Acá puedo observar que el dominio de las dos derivadas son distintos. Debo elegir el más restrictivo, que es el dominio de la f de x. Tiene una condición más limitante. Y este dominio es el que comparo con el dominio de la función, observando que es el mismo que el dominio de la función. Por ende, el dominio de diferenciabilidad de f es el x e y perteneciente al R2, tal que las x sean distinto de 0. De esta forma, ustedes ya pueden ver en estos ejemplos que siempre se procede de igual forma. Obtengo el dominio de la función, sus derivadas parciales y los dominios de las derivadas, y comparo ambos. Respecto a las derivadas, el dominio más restrictivo de ellas, y lo comparo con el de la función. Si este dominio de derivadas es menor que el de la función, vale como dominio de diferenciabilidad el de las derivadas. Si no, el de la función sí es más restrictivo que el dominio que me dan las derivadas. De esa forma, obtengo el dominio donde la función es diferenciable. Con esto terminamos los ejemplos relacionados con la condición suficiente de diferenciabilidad. Muchas gracias por su atención.